Muy buenos días a todos, bienvenidos. Me place mucho saludarlos el día de hoy en este espacio que hemos diseñado con el fin de tomar elementos que puedan nutrir ese proceso que adelanta el Ministerio de Salud y Protección Social de puesta en discusión de la resolución relacionada con la compra centralizada, distribución y entrega de medicamentos y suministro de medicamentos para el tratamiento de enfermedades huérfanas. Primero, agradecer a todos los participantes y especialmente a los panelistas. Les reitero, este es un espacio que busca identificar riesgos, identificar elementos a considerar que vamos nosotros desde RIA a colocar en un documento que enviaremos antes del lunes 10. Recordemos que el lunes 10 es el plazo máximo para envío de comentarios sobre la resolución. Por lo tanto, más que un espacio para resolver si una u otra cosa, es un espacio para tener desde la mirada de diferentes personas con un amplio conocimiento en el sector, elementos que nosotros vamos a recoger y con los que, vuelvo y repito, queremos sumarnos a aportar a ese proceso de puesta en discusión, o pues que ha surgido el Ministerio para poner en discusión esta resolución. Voy a ir dándole la bienvenida a cada uno de los invitados a este espacio, contarle a los asistentes que hemos abierto el chat, dejado abierto el chat de la aplicación para que ustedes coloquen allí sus comentarios, tanto de lo que vamos conversando con los invitados, como lo que tiene que ver con información adicional que ustedes consideren que debemos sumar a ese espacio que nos ha abierto el Ministerio de Salud y Protección Social. Invitados todos, que yo sé que tienen mucho que decir, y antes de dar la bienvenida a cada invitado, quiero darles a esos panelistas una recomendación, y es, no tenemos mucho tiempo y la idea es que vayamos con aportes claves frente a los diferentes temas como está planteadas las preguntas orientadoras que planteamos. Bueno, bienvenida Claudia Vaca. Claudia, ustedes saben, es la directora del Centro de Pensamiento de Medicamentos, además profesora de la Universidad Nacional, una persona ampliamente reconocida en estos temas en el sector, que en compañía de otra gran líder en el tema, Carolina Gómez, que también hace parte del Centro de Pensamiento, y otros, y una persona que han trabajado muchos temas relacionados con política farmacéutica y demás, nos acompañan en la mañana de hoy. Estas son las dos damas que suman a este amplio panel que tenemos hoy. Está con nosotros también el doctor Ignacio Sarante. El doctor Sarante bueno, es médico, una persona muy comprometida desde lo clínico y desde la gestión en los temas de lograr atención integral y continua a los pacientes que tienen este tipo, o las personas que sufren este tipo de enfermedades. Hace parte además de la mesa de enfermedades huérfanas. Nos acompaña también en el espacio Diego Gil. Diego es el presidente de FECOER, la Federación Colombiana de Enfermedades Huérfanas, que agrupa diferentes asociaciones de pacientes, con personas que tienen este tipo de enfermedades. Y está con nosotros también Néstor Álvarez. Yo quiero saber si todos han ido abriendo su cámara, que yo no los veo, pero espero que sí. Eso, ahí ya estoy viendo a Carolina, a Claudia, al doctor Sarante también. Néstor Álvarez también, que lidera desde la Asociación de Pacientes de Alto Costo unos proyectos desde hace años muy interesantes, hace parte de la sociedad civil en estos temas. Y para completar este panel está Hola. con nosotros, hola Néstor, Camilo González. Camilo es un consultor que trabaja diferentes temas relacionados con acceso, que ha estado en otras vidas, como digo yo, dentro de la industria farmacéutica, y hoy en su rol de consultor y de experto trae también una visión sobre esto. Entonces, a todos nuevamente gracias. Está quedando grabada este panel, y lo subiremos más tarde al canal de YouTube de RIAP, y también, como les cuento, del documento con el cual consolidemos la información del día de hoy. No solo se lo enviaremos al ministerio, sino lo colgaremos en la página de RIAP para que ustedes puedan como tener ahí las notas y demás.
Sé que hay mucho que decir frente al tema y la propuesta es que lo abordemos de la siguiente forma. Primero, qué implicaciones se ve, qué riesgos y qué aspectos, no hablemos de lo feo y lo bueno, sino de qué riesgos hay que considerar cuando se aborda un proceso de estos. Primero me gustaría verlo desde la perspectiva de los médicos, de los clínicos. Entonces, ahí, doctor Sarante, lo que las preguntas son, bueno, desde la visión del clínico, del tratante, de esos pacientes, este tipo de proyectos, ¿cómo lo perciben ustedes? ¿O cómo lo percibe usted? Bueno, un saludo para todos y muchas gracias por la invitación. Este es un tema para nosotros crucial. Yo lo diría como lo proponen en impactos positivos. El primero, obviamente, de la compra centralizada es la reducción de costos y la posibilidad de tener mayor disponibilidad de los medicamentos. Cuando el programa está funcionando, generamos uniformidad en la entrega. O sea que esto lo que va a hacer es que podamos saber planeadamente, de forma planificada, cómo vamos a entregar esos medicamentos y a quién. Y en general produce un efecto de transparencia porque se pueden auditar con mucha más facilidad las compras y eso, por supuesto, va a permitir que todos los actores estemos mucho más tranquilos. Lo que sabemos y en las experiencias que se han tenido previamente es que la interfaz de el inicio del medicamento o, por ejemplo, el inicio de un paciente nuevo, puede haber demoras en la entrega porque activar el mecanismo puede ser difícil. También tenemos una limitación de proveedores porque exista solamente un laboratorio que lo promueva o que exista solamente un gestor que lo esté trabajando y eso podría llevar a tener parálisis temporales de la entrega de medicamentos. Allí siempre ha habido una discusión. Yo quiero recordar que eh, la compra centralizada no es igual a comprar un solo medicamento para cada enfermedad. Si existen múltiples medicamentos, se puede hacer compra centralizada y hemos visto experiencias muy bonitas en otros países en donde hay mecanismos para saber qué medicamentos se utilizan. Y uno de los complejos es un tema de problemas logísticos y problemas administrativos, porque mientras el sistema se adapta a que podamos hacer la compra, cuáles son los actores que tienen que participar, cómo tiene que llegar ese medicamento allá, ahí vamos a tener algunas dificultades, pero creo que hay temas muy positivos y que los hemos visto en el pasado, países que han demostrado que funciona muy bien y retos que vamos a tener que solucionar en el futuro entre todos seguramente, pero creo que en principio es una buena estrategia para este tipo de enfermedades. Gracias. Gracias, doctor. Y antes de dar pie a dos elementos que usted menciona, quiero preguntarle desde la perspectiva de la autonomía médica, eh, ¿cómo se puede percibir estos ejercicios de compras centralizadas? O sea, frente a la autonomía y la prescripción y la disponibilidad de las terapias, pero además con los desafíos que usted menciona de que muchas de las enfermedades tienen un único productor o un único laboratorio que fabrica alguna terapia. ¿Cómo lo ve usted? Y ya le doy paso a los demás compañeros del panel que quieran conversar sobre estos puntos que el doctor Sarante nos plantea. Es posible que me ponga hoy monotemático, pero yo creo que la solución en general a la mayoría de estas dificultades es tener centros de referencia o centros de excelencia, o en el fondo equipos multidisciplinarios que manejen estos pacientes en todo el territorio nacional. Cuando yo tengo centros de referencia, ese problema de la autonomía va a ser solucionado porque definitivamente yo voy a tener criterios clínicos para saber cuál es el medicamento que voy a necesitar. Insisto que compra centralizada no quiere decir que exista un solo medicamento, sino que podemos tener un grupo de medicamentos para una patología y tendremos criterios clínicos muy claros para poder decidir cuál es, lo que haría que la autonomía no se vea comprometida, porque si tenemos disponibilidad de los medicamentos en el país con registro sanitario, el criterio del equipo multidisciplinario va a ser un criterio absolutamente científico y muy preciso. Hacia allá deberíamos ir. Obviamente, cuando uno tiene compra centralizada, puede haber un problema de limitación de la autonomía médica porque no somos tan ágiles consiguiendo nuevos medicamentos. Pero creo que si uno puede tener equipos multidisciplinarios, eso podría realmente solucionar el problema.
¿Algún comentario entre los demás participantes del panel frente a los planteamientos del doctor? Uno desde la perspectiva de que la compra realmente lleve a que haya una oferta suficiente de todos los medicamentos que deberían estar para atender las necesidades. Dos, ¿qué pasa con esto si estamos hablando? Porque el proyecto de resolución lo menciona que es sobre el fondo de medicamentos de OPS que tiene un listado explícito de medicamentos. Yo planteo aquí ideas si ustedes me ayudan. Y tres, algo que él mencionó que no quiero dejar perder tampoco, el tema de cómo hacer una planificación adecuada cuando hablamos de nuevos pacientes, de cuántos nuevos casos, nuevos pacientes puede haber y demás. Ahí hay bastante tema. ¿Quién quiere de ustedes sumar a la reflexión? Sa- Eh, Carolina, voy, si les parece, levanten la manito allí. Lo levantó primero Carolina, después Diego y después Camilo. Bueno, yo quisiera decir que me parece importante que la resolución por ahora está acotada a enfermedades huérfanas. Yo creo que hay unas preguntas muy válidas, pero que son en abstracto. O sea, cuando hablamos de una gran política pública en abstracto, de hacer una compra centralizada en abstracto para el sistema de salud. Y esa es una aproximación que a veces se hace en la política pública, pero en este caso estamos empezando por cosas concretas y todos los esfuerzos que ha habido, digamos, contados con los dedos de la mano de compras centralizadas en el país, han estado acotados a enfermedades o medicamentos concretos. Entonces yo creo que ahí como la preocupación de si va a haber suficiente oferta, etcétera, está un poco de qué son los medicamentos, qué son, etcétera, pues como que está un poquito ya pasar de lo abstracto a lo concreto creo que se resuelve porque los medicamentos huérfanos pues no son muchos, ni los productores son muchos, entonces creo que hay una oportunidad de que eso no sea una preocupación si el gobierno compra bien. Yo tenía una preocupación que hablaba ahora con Claudia sobre el artículo 7 donde dice que toda la responsabilidad, a pesar de que el gobierno está comprando, al final la responsabilidad toda sigue recayendo en bueno, en las EPS o las entidades administradoras de planes de beneficios. Entonces ahí hay como un mensaje bastante ambiguo que yo creo que el gobierno debe asumir con total responsabilidad y riesgo lo que implica comprar unos medicamentos. Y está bien, yo creo que el gobierno tenemos que empezar a crear esas capacidades. Eso implica una responsabilidad de tener disponibilidad de medicamentos, los que necesitamos, y por eso también celebro que se empiece con un mundo muy, muy concreto y cuadriculado, que es el de las enfermedades huérfanas, donde creo que es más fácil de lidiar. El segundo punto tiene que ver con el fondo de la OPS. El Fondo de la OPS es un mecanismo que existe, está hace mucho tiempo, que es bueno porque tiene un principio de solidaridad y en teoría el fondo negocia medicamentos para toda la región. Eso hace que en teoría haya una agregación de demanda más alta y se generen mejores precios. Colombia ha empujado al fondo a irse a medicamentos que no son los que usualmente compraba el fondo. De hecho, el fondo estaba sobre todo para vacunas y algunos insumos, digamos, de prevención de salud pública, enfermedades infecciosas, mosquiteros, otros insumos. Colombia ha sido la que ha empujado al fondo a irse a otros lugares. Por ejemplo, en hepatitis C, Colombia empujó al fondo y ahora le está proponiendo hacerlo por enfermedades huérfanas. Y yo creo que eso es una postura práctica, pero no es una postura que nos esté fortaleciendo las capacidades, que es lo que necesitamos hacer, porque yo creo y el centro de pensamiento crea que esta es una política que debe quedarse en Colombia y agrandarse. Y si de lo chiquito, y al cederle al fondo no estamos creando capacidades, porque el fondo es quien negocia, el fondo es quien conoce los precios, quien se acerca a los proveedores, etcétera. Entonces, más por un tema de capacidades, yo no veo que haya un problema, digamos, en que si el fondo puede o no puede hacerlo, no tengo duda que puede hacerlo.
ya lo lleva haciendo mucho tiempo, pero yo creo que Colombia debe destetarse, emanciparse un poco de eso para que creemos las capacidades. Muchas gracias, súper interesante. Diego, Bueno, antes que nada, quiero confirmar si me escuchan. perfectamente. Ok, me excusan que no tengo mucha iluminación en esta zona donde estoy, pero bueno, antes que nada, gracias a ti, Sandra, y a RIA por propiciar este espacio tan importante que definitivamente la resolución es algo que hemos venido esperando desde hace un montón de años, ¿sí? Recordemos, y yo quisiera poner sobre la base también un contexto muy importante y es que las enfermedades raras tienen una limitación de oferta terapéutica muy grande, ¿sí? Partamos de ese hecho, ¿sí? Alrededor del 10% o incluso menos de las enfermedades raras tienen alguna oferta terapéutica para poderlas tratar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que alrededor del 90% o incluso más enfermedades no tienen algún medicamento, tecnología o procedimiento para poderlas abordar o manejar, ¿sí? Entonces, siempre desde la comunidad de pacientes, cuidadores y familias, vamos a celebrar cualquier posibilidad que haya de mejorar el acceso a tratamientos, eh, no solamente en Colombia, sino a nivel global, ¿sí? La compra centralizada es algo que nosotros hemos venido clamando desde las organizaciones de pacientes desde hace más de una década, ¿sí? Lo vemos con buenos ojos. Celebramos que se haya expedido este borrador de resolución para comentarios, ¿sí? Pero por supuesto, es necesario que planteemos unas perspectivas, ¿sí? Y por supuesto, ayudemos a enriquecer ese proceso para que funcione de una forma adecuada, ¿sí? Y dentro de eso es importante tener en cuenta primero el contexto que estamos viviendo también en medio de la coyuntura, ¿sí? Y es que estamos hablando de medicamentos o tecnologías y procedimientos que sean financiados con presupuestos máximos, ¿sí? Y no podemos desprendernos de esos, ¿sí? En este momento la deuda de presupuestos máximos asciende a más de 6 billones de pesos, ¿sí? Es decir, el país no tiene plata para financiar, ¿sí? Estas posibilidades. Recordemos que el fondo rotatorio o el fondo de la OPS no es que nos estén regalando el dinero para poder financiar estos medicamentos. O sea, Colombia tiene que pagarlos. Pero ¿de dónde van a salir los recursos para eso si en este momento la deuda de presupuestos máximos del Estado asciende a más de 6 billones de pesos? Estamos debiendo más de 820.000 millones de pesos de 2022, ¿sí? Y 1,23 billones de pesos correspondientes a 2024, sin incluir más de 4,5 o 4,6 billones que corresponde a 2025, ¿sí? Entonces, la primera incógnita que yo quiero plantear ahí es, ¿estamos en capacidad de poder financiar, ¿sí? La posibilidad de acceder a una compra centralizada o de financiar una compra centralizada a través del fondo de OPS si no tenemos los recursos necesarios? Eso es algo que yo quiero poner sobre la mesa. De otro lado, por supuesto que nosotros, desde dentro del trabajo que hacemos en enfermedades raras, abogamos por el acceso, pero no solamente para una enfermedad, ¿sí? Hay unas enfermedades que tienen oportunidades, ofertas terapéuticas, pero ¿cómo se va a hacer ese proceso de priorización, ¿sí? Indiscutiblemente a nivel regional, ¿sí? Esto va a ayudar muchísimo porque se va a agregar demanda. Es decir, vamos a evaluar si a nivel de todos los países de Latinoamérica logramos conseguir una demanda suficiente para que nos dé ese poder de negociación a través de la OPS para poder, digamos, establecer unos precios justos para el acceso a medicamentos y tecnologías para la región. Pero recordemos que en enfermedades raras agregar demanda es muy complejo porque son enfermedades en donde la prevalencia es muy baja y la cantidad de pacientes son muy pocos, ¿sí? No es lo mismo que hablar, por ejemplo, de una hepatitis C, que ya hay una experiencia Sí. planteada hace unos años, en 2017, ¿sí? En donde fácilmente, digamos, uno puede agregar demanda de más de 900 pacientes cada año, ¿sí? En enfermedades raras vamos a tener diagnósticos en donde hay menos de 100 pacientes, ¿sí? Agregar demanda es muy difícil incluso si uno suma la cantidad de pacientes a nivel regional. Entonces, estamos en capacidad de agregar demanda para poder tener ese poder de negociación regional. Entonces es importante, digamos, aclarar cómo vamos a manejar ese tema de agregar demanda para poder tener ese poder de negociación, por supuesto, con la industria farmacéutica, ¿sí? Eh, y lo otro que yo quisiera poner también sobre la mesa es qué vamos a hacer en el momento en que, digamos, o en esa etapa en que se esté negociando todo ese proceso de esa compra centralizada, ¿qué va a pasar con los pacientes durante esa etapa?
para poder acceder a sus tratamientos. ¿Cómo vamos a garantizar esa continuidad en esa etapa, digamos, de transición mientras se dan las negociaciones? Eso es algo importante que hay que abordar. Por supuesto que nosotros lo celebramos desde FECODER, siempre hemos abogado porque este tipo de mecanismos se propician, porque es la mejor forma de lograr la equidad en el acceso, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel de la región, ¿sí? A nivel de Latinoamérica, pero es importante considerar ese tipo de aspectos para poder garantizar que operacionalmente sea funcional para el país y sobre todo que sea sostenible desde el punto de vista financiero. Muy interesante y si bien la resolución obviamente no, mejor yo entiendo que el mensaje, ya para darle la palabra a Camilo y a Claudia, es celebrar la resolución con el proceso de lo que puede significar, entendiendo que no es fácil hablar de volúmenes significativos de pacientes, pero la pregunta que quieres dejar explícita es, ¿y qué va a pasar realmente con la sostenibilidad en la financiación de lo de antes y de aquí en adelante? Entonces, ¿eso qué podría significar? Claramente no, sí, no, bueno, además sí acceso a los pacientes, entre tanto se da el arrancar este nuevo mecanismo. Camilo y Claudia, por favor. Gracias, Sandra. Bueno, primero que todo, muchos buenos días a todos y mil gracias por la invitación. Yo quería hacer un comentario en cuanto a la planeación de la demanda, además de la agregación, y sumándome al comentario del doctor Sarante al principio, en donde nos decía cómo se garantiza la autonomía médica cuando se trabaja alrededor de centros de excelencia. Adicionalmente a esa garantía de que hablaba el doctor Sarante, también el manejo del centro de excelencia nos permite conseguir los datos y tener los datos adecuados, porque el proceso de compra centralizada no solamente es la compra misma, sino que viene más adelante un proceso dinámico donde la demanda va a ser fluctuante, y si se tiene un centro de excelencia en donde estén integrados en una red y esa red sea la que proporcione los datos para ir abordando esa dinámica del suministro, es clave que el gobierno y que todos los actores tengamos en cuenta que si trabajamos de manera integrada en esos centros de excelencia, vamos a tener una información, unos datos valiosísimos para que esa planeación y ese suministro que es dinámico no se conviertan en una barrera como hemos visto en casos de compras centralizadas en países vecinos. Muchas gracias, Camilo. Ya retomo algunos elementos. Claudia y Carolina, y ahí si les parece hacemos como un recap de temas para proponer otro más. Igual aquí no lo vamos a resolver, este es el espacio de consideraciones, pero Claudia y Carolina. Bueno, tal vez voy a decir una cosa muy breve porque creo que coincido con tanto las preocupaciones como con las apreciaciones que se acaban de hacer. Hay una respuesta que sí quisiera dar, no como una solución, sino como justamente una reflexión tanto al ministerio como a quienes estamos en estos temas e interesados en esta iniciativa de regulación. La primera es que recordemos que el fondo estratégico, si quisiéramos entenderlo desde una perspectiva de política pública, de salud pública global, es un bien público que no solamente por agregación de demanda logra precios más eficientes para garantizar, digamos, una mejor cobertura de acceso en tratamientos que se priorizan, sino que además apalanca y permite que aquellos países sin capacidades de negociación puedan acceder a esa eficiencia en la negociación, con lo cual creo que el esfuerzo de que Colombia arranque un esfuerzo de negociación y de compra centralizada, asumiendo esta iniciativa del Fondo Estratégico para incorporar medicamentos que hoy no están incorporados allí en el marco de enfermedades huérfanas, ya da una señal de que hay unas conversaciones internacionales para que estos medicamentos sean considerados en el marco de esa, digamos, iniciativa solidaria de capacidades de negociación y que quisiera destacar como un bien público. Eso me parece que es una ganancia grande. No es necesaria una resolución para hacer este tipo de esfuerzos. En realidad creo que regularlo no, más bien se trata de garantizar que hay una estrategia bien definida y planeada, pero pues está muy bien dar una señal de cuáles son esos elementos que se están considerando y que de todas maneras está diciendo otra vez, el Ministerio de Salud está hablando con la OPS para que el fondo
incorpore medicamentos para enfermedades huérfanas dentro de las negociaciones, de manera que esa presión tecnológica en el gasto que generan estos medicamentos alivie un poco a los sistemas de salud en la gestión de los recursos públicos. La segunda cosa que quería decir, que creo que es un reto gigantesco, que preocupa a los pacientes, preocupa a los tratantes y preocupa a los sistemas de salud, es este asunto de cómo garantizar, no solamente en aquellas condiciones de monopolio, la suficiente distribución de estos productos que se utilizan para enfermedades huérfanas. La lógica económica diría que al contrario es muy interesante que se agregue demanda, se identifique un volumen de pacientes bastante bien y claramente, y que eso le permita a los laboratorios monopólicos planear su producción para garantizar una cobertura mayor. La lógica económica también diría que los laboratorios estarían muy interesados en hacerlo. Garantizando a su vez un flujo de pagos, un flujo de recursos que yo creo que cuando se trata del fondo estratégico no tendríamos que preocuparnos tanto. Yo sé que tenemos restricciones fiscales, que hay unas deudas gigantescas del ministerio frente a presupuestos máximos, pero la verdad es que cuando uno lo hace con el fondo se tiene que garantizar un flujo de pagos para que esto se entregue. Pero lo que sí es muy complejo, y creo que es el punto más relevante, es cómo se hace la gestión clínica, porque nosotros tenemos unas distorsiones gigantescas en diferentes países, en Colombia y en otros lugares, sobre tanto los criterios diagnósticos y de manejo, como de el seguimiento a los resultados en salud asociados a estos medicamentos. Y al final, acordémonos que el objetivo de un gobierno no es ahorrar per se plata en la gestión de los recursos públicos, sino es garantizar acceso y resultados en salud. Entonces, creo que el reto fundamental es gestión clínica y eso creo yo que va a estar determinando qué medicamentos se entregan por esa vía, sobre la base de que sean los que tienen mejores resultados clínicos documentados. Gracias, Claudia, supremamente interesante. Carolina y Néstor, los escucho. Yo quisiera referirme un poco a lo que habían dicho de dónde va a salir la plata para esto, que digamos, por supuesto que la resolución no es sobre ese tema, pero es una pregunta muy buena y yo creo que la resolución está justamente respondiendo a las distorsiones de plata y precio que hay en el mercado de enfermedades huérfanas. A tal punto está la distorsión que algunos operadores logísticos que están integrados verticalmente con EPS tienen la representación exclusiva de los medicamentos para enfermedades huérfanas. Y esas eficiencias que se han generado a través de esos mecanismos, digamos, de racionalidad económica, que tienen mucha lógica desde lo privado, son eficiencias que no se transfieren al sistema ni al sector público, se quedan allí en el privado. Lo que está diciendo y el gobierno es, voy a tomar el control de esto porque esto se desmadró. Se desmadró al punto que también las EPS, lo primero que cortaron en este momento de tanta pobreza en la que estamos en el sistema de salud, pues lo primero que cortaron fue los medicamentos de enfermedades huérfanas, porque las distorsiones, las proporciones de plata que se gastan para una cantidad de población, pues no da el cálculo, ¿me entiendes? Una población muy chiquita para una plata muy grande. Entonces el gobierno lo que está dando acá es una señal de tomo el control de esta guachafita, más o menos, o no guachafita, pero por lo menos que las eficiencias que estaban en el sector privado, en las enfermedades huérfanas, no las vamos a transmitir al sistema de salud. Eso es también una señal y es una forma de ahorrar plata o si no ahorrar, por lo menos hacer un mejor uso de los recursos eh, del sistema de salud. Y pues creo que lo que buscan es justo garantizar que esto que se cortó pues tenga una solución con ahorros para el sistema de salud. Te escucho y antes de escuchar a Néstor, quiero dejar aquí un mensaje y está totalmente acorde con el plan de gestión
de enfermedades huérfanas que en abril del año pasado el ministerio expidió. O sea, claramente en este gobierno ha habido una manifestación explícita de política pública en cómo tratar de estructurar y organizar, no solo desde la perspectiva de la compra, sino de la gestión, de la prevención, del tamizaje, bueno, otros elementos, el proceso de atención de personas con este tipo de enfermedades. Entonces, dejo eso allí para los interesados aquí. Valdría la pena que le den una mirada al plan. ¿Por qué? Porque esto como que alinea varios temas. Néstor, Diego, y ya les lanzo otro elemento de análisis. Bueno, primero un saludo para todos, gracias por la invitación. Yo sí tengo un análisis más ácido de la situación. Yo creo que hubiera esperado en la resolución del proyecto un análisis de mercado completo. Primero que uno tendría que hacer desde el punto de vista gerencial para tomar este tipo de decisiones es qué está formulado por MIPRES, cuáles son los productos de enfermedades huérfanas que van por MIPRES, qué significan en unidades y en valores. Segundo, cuáles de estos productos están ofrecidos por el fondo de la OEPS, cuáles tienen patente, cuáles tienen permiso para estar comercializados en Colombia con patente o poder ser comprados por el medio del fondo y que el país haya arreglado el problema de patentes o distribuciones exclusivas. Yo creo que no veo ese análisis, por lo tanto ni siquiera podemos hacer un acercamiento de saber qué es lo que vamos a economizar, cuáles son los productos que se van a comprar, si la OEPS en este momento los tiene disponibles, si tiene la capacidad, y si no los tiene disponibles y son productos de patente, cómo Colombia va a resolver el problema de buscar otro distribuidor y pelear las distribuciones, que es lo que pasó, como decía Carolina, ahorita con las peleas que se dan emocionales sin saber técnicamente cuál era el problema, como pasó con Autifarma, que era distribuidor exclusivo de dos productos y que así le quitara a usted la atención y la IPS Autifarma, pues iba a depender de ellos. Yo no veo un análisis serio para empezar a hablar de qué estamos dimensionando y cuánto va a ser el ahorro y que sería lo primero que esperaría. Segundo, todos sabemos, y creo que Carol y todos ustedes lo explicaron en el ministerio, que el proceso de compra con la OPS es un proceso que demora más o menos un año. O sea, tú mandas la orden, negocias, consignas en efectivo y el crecimiento y la oferta y demanda, como los que se mueren, como los nuevos que entran, tendría que darse un magnífico cálculo actuarial para que yo, el paciente nuevo que llega, yo no tuviera que esperar hasta el siguiente año o mirar cómo, porque es que la OPS no es un gestor farmacéutico que ponga una orden de compra y me despacha a los 3 días. Yo creo que eso también es importante evaluarlo desde el punto de vista logístico y que nos digan cuál es la logística de compra y cuánto se demora el proceso. Con hepatitis B, lo vivimos. Nunca hubo información de que se le mandaba a cada EPS, luego terminaron que una EPS de la costa tenía 1000 tratamientos, mientras que nueva EPS no tenía y habían pacientes sin tratamiento. O sea, aquí tenemos que ser reales y mirar qué tipo de país tenemos para saber a qué le jugamos y dejamos de idealizar cosas, porque yo creo que lo primero que toca plantear es qué tan fortalecidos estamos administrativamente para aceptar esos retos y primero, pues poner la casa en orden para empezar a hacer un proceso. Entonces, creo que la carencia de un estudio de mercadeo claro, de moléculas, monto, a cuánto estamos comprando, cuáles son de patente, cuál tiene distribuidor exclusivo, cuántos la OPS tiene, cuántos podría salir a ofertar. Eso es el primer tema para tomar un tipo de estas decisiones. Lo segundo es mirar la logística, que nos sean claros cuál es la logística, porque por ejemplo, ahí está Diego y muchas fundaciones le apuestan a esto, pero sin tener este tipo de información. Entonces es muy riesgo la responsabilidad uno decirle luego a los pacientes, yo le aposté a esto, pero pues la orden de la OPS ya está dentro de 6 meses, puedo poner la otra y la reacción de la OPS no es que mañana necesito 2 frascos y me los mandan por correo certificado. Eso lo tenemos que tener claro como país por la responsabilidad que tenemos con los pacientes. Yo creo que el país escogió un método más sencillo, como una salida muy cultural, para mirar que estamos haciendo algo, porque tenemos el ejemplo de Paraguay. Paraguay con el Trikafta para la fibrosis quística logró un acuerdo con la productora para bajar los costos, porque en realidad estaba enfocado en buscar esas soluciones de disminuir costos de la atención. Yo creo que ese paso tampoco se ha dado porque no se ha hecho un análisis completo de dónde dependemos de solo patente, de dónde no hay genéricos y dónde no nos van a dar el permiso, ni la OEPS va a comprar. Ese análisis sí me gustaría a mí verlo como responsabilidad para apoyar o no apoyar. Segundo, la logística. Y tercero, pues yo creo que es importante tener en cuenta de una de otras maneras que referente a, me preocupa una parte de la resolución, porque es que no quedó así nada a presupuestos máximos, sino a gastos no UPC.
O sea, definen otro criterio administrativo que lo me considero muy crítico porque en este momento es UPC, presupuestos máximos, el derecho como se financia. Lo que es no UPC es lo que entra por unos recobros de algunas tutelas que son las excepciones de la ley estatutaria. Entonces, técnicamente, este concepto de no UPC me preocupa porque eso debe haber sido claro diciendo presupuestos máximos. ¿Sí? Porque si en este momento tenemos un problema de cálculos actuariales para UPC y no hemos podido ni siquiera ver responsablemente la plata que asignaron este año para presupuestos máximos, que uno hubiera esperado una responsabilidad social diciendo, estas son nuestras proyecciones en unas patologías, estos son los crecimientos, estos son los muertos, nuestros presupuestos máximos para al menos huérfanas estarían en este monto y no como se está haciendo. Esa es otra preocupación. Y pues también queda dentro de la resolución algo que dice que la cuenta de alto costo va a supervisar y pues la cuenta de alto costo en este momento pues está en una disyuntiva de si va a empezar a monitorear enfermedades huérfanas, cómo lo va a hacer, cuánto es el costo y cuánto es el presupuesto. Porque es que en las resoluciones queda todo muy bonito en el país de las maravillas, vamos a hacer, vamos a querer, vamos, pero yo no lo veo en presupuestos y en cosas claras. Por lo tanto, desde nosotros como pacientes de alto costo que también manejamos quejas del problema de acceso a medicamentos de enfermedades raras, consideramos que sí se necesita un poco más de análisis para tomar decisiones más responsables, para poderle darle la cara a los pacientes y decirle, mire, nosotros le apostamos a esto con esta información, pero no le apostamos si no la tenemos la información. O sea, no queremos depender de la experiencia que tuvimos de hepatitis C. Lo tuvimos clarísimo lo que pasó, la falta de información, porque no hay una infraestructura del ministerio para responder, porque no se asignó adecuadamente, porque se perdió plata, porque pacientes quedaron en mitad de tratamientos y no se volvió a comprar, porque la compra se demoró, los pagos se demoraron. O sea, esto no es tan fácil como sacar la resolución y decir que algún día lo voy a hacer bien. Yo creo que exige una responsabilidad, especialmente porque estos pacientes vienen de una carrera de sufrimiento que es la demora en su diagnóstico, ¿cierto? La demora en todo el tema de la identificación, la claridad, más esa lucha para tener un acceso a un medicamento y que luego vayamos a depender de unos factores que ya ni siquiera los vamos a poder manejar. Y creo que hoy lo estamos experimentando con la falta de responsabilidad del gobierno de asignar, y no solamente a este, de otros gobiernos también la vida, de la plata adecuada para este tipo de patologías. Muy interesante, Néstor. Muchas, muchas gracias. Diego, doctor Sarante, Claudia y Carolina. ¿Quién en el orden de levantada la mano que me da el aplicativo? Gracias, Sandra. Bueno, lo primero es en relación con lo que mencionabas, el Plan Nacional de Gestión de Enfermedades Huérfanas, ¿sí? Es muy importante no perder de vista porque esta es la hoja de ruta que ha planteado el gobierno nacional desde el 2024 hasta el 2031, ¿sí? Es una hoja de ruta a 7, 8 años, ¿sí? Recordemos que este Plan Nacional de Gestión de Enfermedades Huérfanas plantea específicamente en la línea 2, que hace referencia a todo lo que tiene que ver con atención integral que deben tener los pacientes, la organización de la atención integral, pero con especial foco en la atención primaria en salud. En el numeral 3, justamente de esa línea, habla del acceso a los medicamentos y habla de que el país debe garantizar una comercialización de medicamentos y un acceso a nuevos medicamentos de forma efectiva y eficiente. Indiscutiblemente, este mecanismo nos ayuda a caminar en ese sentido, ¿sí? Por supuesto, digamos que es algo importante, pero yo quiero volver a insistir en el tema de una preocupación que tenemos nosotros en relación con cómo vamos a garantizar nosotros como país esa continuidad del tratamiento sin que haya interrupciones, ¿sí? Dado que la resolución, el borrador de resolución que planteó el gobierno no especifica qué va a suceder en caso de que haya retrasos en este proceso de compra centralizada que ya advirtió Néstor. Es un proceso que no dura una cuestión de meses, sino que dura alrededor de un año. ¿Y qué va a pasar con el tema de la distribución nacional? O sea, es necesario que se establezcan mecanismos de abastecimiento adecuados para poder garantizar ese suministro. Recordemos que los pacientes necesitan tener esa continuidad en los tratamientos y estos tratamientos no se deben suspender porque pueden haber daños irreparables en la condición de salud de cada uno de ellos, ¿sí? Lo otro es que no hay claridad en el borrador de esa resolución en términos de lo que tiene que ver con la logística de los tiempos de entrega, ¿sí? Se menciona en el borrador de resolución que las EAPBs
deben garantizar la entrega de los medicamentos, pero no se habla de un marco de tiempos ni de acciones o de penalidades en caso de que haya incumplimientos, ¿sí? Es necesario, digamos, establecer eso, ¿sí? Porque esa parte, digamos, que queda en el limbo, ¿sí? Otro punto fundamental es todo lo que tiene que ver con el monitoreo del acceso, el monitoreo de todo lo que tiene que ver con el acceso y la solución de los problemas, ¿sí? En el artículo 8 del borrador de resolución se habla de que la cuenta de alto costo, digamos que va a hacer ese seguimiento, pero no contempla un mecanismo para que los pacientes puedan reportar las fallas en la entrega de medicamentos en el tiempo real. Eso es crítico porque entonces, ¿de qué forma nosotros los pacientes vamos a poder reportar en caso de que hayan ese tipo de irregularidades y poder obtener esas respuestas rápidas? Y un punto fundamental, Claudia, a todas las personas que nos están oyendo, es el tema de la participación activa de las asociaciones de pacientes, ¿sí? En ninguna parte del borrador de resolución contempla o se menciona la participación de los pacientes en la supervisión de este modelo que se está proponiendo. Nosotros desde FECODER siempre hemos insistido en que las asociaciones de pacientes y los pacientes debemos estar involucrados en la evaluación y seguimiento de todo este tipo de implementaciones de este tipo de políticas, porque es necesario evitar que hayan barreras adicionales a las que ya estamos viviendo en todo lo que tiene que ver con el acceso a medicamentos y tecnologías en salud. Gracias, Diego. Doctor Sarante. Sí, un elemento que nosotros hemos revisado en la resolución tiene que ver con algo que ya han comentado y es que solamente haya un mecanismo a través del fondo de OPS. Eso nos preocupa porque la experiencia que se han tenido con otros medicamentos y en otros países es que y ya lo han comentado, Néstor lo comentaba, las cosas positivas y negativas del fondo de OPS, pero tener un solo mecanismo es limitante porque podrían haber compras centralizadas directamente con los proveedores y ha funcionado tanto en Colombia como en otros países. Se pueden lograr mejores precios y se puede tener una mayor disponibilidad de múltiples medicamentos. Yo quisiera también recalcar que la compra centralizada debería ser solamente el inicio, porque es que de ahí en adelante vienen todas las nuevas propuestas de cómo comprar estos medicamentos que son de alto costo y en donde vamos a ver pagos por resultados, vamos a ver negociaciones por número de pacientes cuando la epidemiología es lo suficientemente robusta para pensar en un sistema de comprar medicamentos a 5 años, donde ya sabemos cuántos pacientes tenemos y eso va a ser fundamental. Entonces creo que es cerrarse demasiado en la resolución a solamente ir por el fondo de OPS. Quiero recalcar otros medicamentos que no se están tocando porque aquí todos piensan en medicamentos de alto costo porque hay que proteger el sistema, etcétera. Pero hay unos que están desamparados y son los medicamentos de muy bajo costo. Esos tienen un problema y es que no tenemos disponibilidad de farmacéuticas que los quieran traer porque eso va a representar realmente son pérdidas. O sea que no solamente tenemos que fijarnos en estos medicamentos, sino en algunos que no tienen registro y que simplemente se piden por vital no disponible, que no son excesivamente costosos y eso es el problema que lo trae. Porque entonces al ser tan baratos, digamos entre comillas, nadie se interesa en poderlos traer. Y ahí la compra centralizada podría tener un papel fundamental, porque ahí sí, digamos que el Estado, el gobierno, el mecanismo que se plantee, podría comprarlos directamente y no tiene ese problema de generar utilidades o rentabilidades que le dé a estas personas. Y una de las preocupaciones que me han transmitido varios de nuestros miembros de la Asociación de Genetistas es posible que sea un poco limitada desde el punto de vista jurídico, pero creo que aquí hay suficiente ilustración y tenemos personas con mucho conocimiento. Pero en cada artículo siempre aparece al final un avisito que dice depende de que haya recursos. Yo sé que pues, es inocente pensar que obviamente hay que cuidar los recursos, pero esa claridad de dónde viene esto, de dónde se puede financiar esto, debería ser pues tener muchas más precisiones en esto, porque es decir que si no hay recursos, yo me imagino que entonces todo este proceso, cuando alguien diga, no, no hay recursos de ese fondo, pues ahí la resolución no tiene cómo responder. Quedamos detenidos y como decían ahorita, quedan pacientes sin tratamiento súbitamente. Detenemos procesos que no solamente es parar un proceso por la compra de un paciente, sino con el fondo demorarse 6, 8 meses más en lograr renovar ese proceso. Así que eso nos da miedo y quería dejarlo planteado. Gracias. Muchas gracias, doctor Sarante. Claudia y después Carolina. Bueno, gracias.
Pues yo creo que todos tenemos una expectativa muy grande y como que todos entendemos que esto es un paso o una señal en el marco del plan que el gobierno ya había discutido ampliamente y que se conoce desde 2024. Lo que pasa es que yo siento que en especial la interesante intervención de Néstor y cada uno de los elementos que mencionó, pienso que justamente es lo que debería estar sugerido, al menos en la resolución, no resuelto. Por ejemplo, ¿cuál es el plan, cuál es el análisis de mercado? Y tendría que estar ahí. Se establecerá un análisis de mercado con unos plazos que tendrían que estar bien establecidos. ¿Cuáles son las estrategias de negociación, incluida la entrega y la disponibilidad y distribución en el país de acuerdo al registro y al censo de las enfermedades que se van a priorizar? ¿Cuáles son? Es decir, que esta resolución no sea eh, digamos, una declaración de deseos sencilla que la verdad es que no dice mucho, sino que dé señales sobre cómo van a ser los pasos a seguir, de suerte que todos los que están acá, sobre todo pacientes, pudieran tener claro la veeduría y el seguimiento que tendrían que hacer en este asunto. Gracias, Carolina. Bueno, yo oyéndolos a todos, diría que somos como, estamos ávidos de una política robusta de compra centralizada y nos están dando como una migajita, o sea, tenemos hambre, estamos muertos de hambre y nos tiraron un pedacitico de pan. Y creo que hay mucho por hacer, una política que tiene tanto para dar, por ejemplo, en lo que decía el doctor Sarante, para medicamentos de bajo costo. Y también yo por eso insisto en que debemos tratar de destetarnos del fondo, porque la compra centralizada es la manera de resolver los medicamentos de bajísimo costo que no quiere hacer la industria. Y además es la manera de hacer política industrial. El incentivo más grande a la producción de medicamentos que necesitamos en el país con la industria farmacéutica local es con una compra centralizada anticipada y un contrato a largo plazo. Eso sirve más que cualquier plata que quiera directamente dar el gobierno a una empresa para hacer un medicamento. Entonces, creo que la resolución, digamos, es apenas una migajita y pues nos tienen hablando de esto porque todos nos ponemos felices con esa migajita. Es un poquito triste la imagen, pero pues digamos, no, yo no quisiera completamente atacar la resolución y desincentivar al gobierno en dar en este paso, pero también creo que hay que decirlo y lo han dicho todos con firmeza. Hay mucho campo para la ambición y para hacer muchísimas más cosas. Y ahí también eh, me debato entre mi persona de afuera y mi persona que ha estado adentro del gobierno, porque también hacer políticas públicas es difícil y es como que triste un poco en lo que decía Néstor. Es triste que lo que se está haciendo es un proyecto de resolución y no el estudio de mercado, los proveedores, cuántos precios hay, quiénes van a vender, ¿cierto? Todas estas cosas que sí, y sobre todo los retos logísticos. O sea, ya la concreción de la política, digamos, en el gobierno, es como que el hacer es mostrar que estoy haciendo una norma, un marco normativo. Desafortunadamente, pues nosotros o afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho, o sea, el Estado está arreglado y hay que hacer los marcos normativos. Lo que pasa es que a veces nos desgastamos en eso y hacemos marcos normativos redundantes. Hay muchas, pues yo no, yo creo que la compra y lo que dice la resolución que se va a hacer se puede hacer sin tener que hacer una discusión que nos toma tiempo para sacar una nueva resolución. Todo eso ya se puede hacer. Y lo que hay, el llamado de Néstor que celebro es manos a la obra, o sea, quiero ver el estudio de mercado, quiero ver los precios, quiero saber de dónde van a sacar la plata, quiero saber los contratos con los operadores logísticos, con el almacén donde lo van a entregar, o sea, todas las cosas más concretas de ejecución de la política pública. Pero antes de escuchar a Camilo, yo quiero mencionar algo aquí, es entendiendo eso, esos elementos, ¿no será que también hay algo de la información que aún no sabemos y hay esos estudios preliminares y demás? Claudia mencionaba,
O sea, para que esté planteándose algo de ese estilo, claramente va a haber conversaciones a nivel región con el fondo, o sea, otras cosas que creo que también hay uno es a decir, venga, qué bueno saber más de eso que no está ahí plasmado en la resolución, pero que nos quedaría más elementos para digamos, afianzar o generar confianza en el proceso, sin apartarme, Carolina, que seguramente, porque varios lo han mencionado, hay que también plantear cuáles son esas capacidades que se requieren al interior del ministerio y de las entidades para poder desarrollar un proceso con la información, con todos estos elementos que han mencionado. Voy a dar la palabra a Camilo, pero antes de irnos, porque se nos está acabando el tiempo, quiero dejarles un planteamiento. ¿Qué pasa con esta resolución, este proyecto de resolución y la innovación? Porque un elemento claro en este tipo de terapias para estos pacientes tiene que ver con la innovación. Entonces ya tenemos aquí muy cerquita terapia génica para estas enfermedades, una cantidad de cosas que, que, que sí que no, y también un poco dejar entre el tintero para discusión el tema de biosimilares. Camilo y doctor Sarante. Gracias, Sandra. Mira, yo no quisiera dejar de mencionar que muchas de las preocupaciones desde Néstor, el doctor Sarante, Carolina y Claudia, que hablan de que se haga ese estudio de mercado para saber cómo lanzar, cómo estructurar ese proceso de compra. Hay un ejemplo de la Universidad de Chile que hizo un análisis para las compras de Senabast en Chile hace un par de años, en donde hay una interesante propuesta de hacer un convenio marco de 2 etapas para estos procesos de compras centralizadas. Una primera etapa que preselecciona proveedores, que es el proceso complejo, y que lo que hace es identificar las verdaderas necesidades futuras, estandarizar productos, es muy importante, lo mencionaba el doctor Sarante y creo que Diego también, y apalanca el riesgo de mercado en esa etapa. Entonces se le deja la primera etapa, la complejidad, para pasar después y hacer una preselección y pasar después a una segunda etapa, que es ya la etapa de decisión final de orden de compra, que lo hace un proceso simple, y ahí es donde se debe garantizar un bajo costo administrativo, un proceso rápido y trazable, ¿no? Y por supuesto después viene el monitoreo de la plataforma, y adicionalmente una de las conclusiones de un estudio que se hizo del proceso de compra centralizada que empezó en México en el 2020 es que el organismo centralizador de compras tiene que tener el personal capacitado y unos sistemas a la altura del proceso súper complejo en el que se van a involucrar. Bueno, te voy a pedir un favor, Camilo, si por el interno nos pasas los links donde están algunos de esos estudios, yo sé que tú Claro eres que súper sí. acucioso en eso, para incluirlo en el mail de agradecimiento de este espacio, donde va a ir también el link de la grabación, para que allí lo puedan ustedes, aquí los inquietos en el tema. Doctor Cuente con Sarante, eso. Carolina y Diego, por favor, ya para ir cerrando, comentarios de cierre, porque no me quiero Listo. extender en el tiempo, sé que tienen ustedes otros compromisos que los esperan. Yo voy a hipotetizar por qué sale esta resolución. Sale en un momento en que estamos viendo la aprobación de de múltiples registros farmacéuticos. O sea, nosotros en general sabemos que el INVIMA se demora, los procesos son complejos, pero en los últimos meses hemos visto productos de todo tipo, incluyendo para enfermedades huérfanas, aprobados. Así que imaginamos que esta resolución sale en este momento porque quieren protegerlo de algo. Y toco el tema que nos pide Sandra de cierre, el tema de la innovación. Yo creo que Carolina lo dijo clarísimo. Si los laboratorios farmacéuticos nacionales, locales o regionales, que se podría hacer una unión muy interesante, incluidas las universidades, incluidos los grupos de investigación. Vemos que hay ahí una semilla en donde producción de nosotros podría llegar realmente a solucionar problemas. Eso generaría posibilidades de innovación desde nuestra región. Pero yo creo que el proceso que se está haciendo desde afuera, desde los laboratorios farmacéuticos tradicionales, solicitando los registros al INVIMA, ahí también hay un proceso donde se está permitiendo la innovación. Creo que todo este proceso centralizado siempre viene en la interfaz de cuando llega el medicamento o cuando encuentro el paciente, porque eso generalmente en la mayoría de países, inclusive muy desarrollados, se demora un tiempo. Pero una vez se rutiniza, en general puede funcionar muy bien. Así que creo que esto también podría llevarnos hacia allá, pero bueno, me acojo a lo que dicen que estamos, creo que
saliéndonos de la resolución, del alcance de la resolución que parece ser muy pequeño, pero estamos soñando con que sea muy grande. Gracias. Gracias, doctor Sarante, Carolina y después Diego. Yo quiero hacer la reflexión sobre la innovación y los biotecnológicos o biosimilares. El poder, en Colombia, el poder de la compra pública para generar innovación, desarrollo tecnológico, conocimiento y resolver necesidades locales que no nos resuelve. La industria está totalmente desaprovechado. Yo estoy involucrada en Bogotá Bio, cuyo modelo está basado en una compra pública centralizada y a largo plazo de vacunas producidas por Bogotá Bio. Ese es el mayor incentivo. Uno con eso consigue préstamo en los bancos para construir la infraestructura, consigue un socio que está interesado en hacer transferencia de tecnología. Esa es la experiencia de Bogotá Bio. Ahora estoy en el cancerológico también en un proyecto de producción magistral de biosimilares que en una segunda fase puede perfectamente pasar a un escalamiento y ser un proveedor del país de biosimilares. Son dos apuestas públicas de innovación que tienen al centro el poder de compra del Estado y del sistema de salud, que además es un sistema de salud de recursos públicos. Seguramente en otros países donde el mercado privado es más grande, el incentivo no sea tan fuerte, pero acá sí. Y eso está planteado en los libros, en los paneles, en las discusiones del centro de pensamiento. Ya es hora de que esto se vuelva una política pública porque el poder de compra del Estado pues es tan poderoso que no lo regulan en la OMC. En los tratados de libre comercio hay capítulos completos de compras públicas, porque la compra pública tiene la capacidad de desarrollar completamente un sector. Entonces, ahí lo dejo y por eso siento que mi hambre por la compra centralizada continúa a pesar de este pedacito de pan que nos están tirando. Piénsalo así, Carolina. Qué bueno que ya hay un pedacito. Eh, Diego, Diego, y les voy a pedir a todos que vayan preparando si hay algún elemento adicional de reflexión puntual que quieran dejar aquí. Acuérdense que este ejercicio lo estamos haciendo desde REIA también para recoger elementos que vamos a colocar en ese documento de sugerencias, de reflexión al ministerio en el marco de la resolución. Por favor, que cada uno me diga, vea, también esto, que tal vez no lo tocamos o quieran enfatizar ahí como para el cierre y no extendernos mucho. Diego, Claudia, voy aquí en el orden de levantada de mano. Gracias, Sandra. Y de verdad que insisten que es muy propicio este espacio porque es la forma también en la que podemos enriquecer justamente esta posibilidad. Me quedo con esa frase de Carolina del pedacito de pan. Claro, porque es algo que nosotros hemos venido insistiendo desde hace muchos años, ¿sí? Pero por supuesto hay que saberlo manejar, ¿sí? Yo insisto en que el modelo de compra centralizada puede ser un buen modelo, puede ser una herramienta positiva para mejorar el acceso a tratamientos innovadores, pero si se implementa con criterios adecuados, ¿sí? Eh, Porque de todas formas, a mí me preocupa que el actual proyecto de resolución, ese borrador, no plantea o no define estrategias claras para incentivar la innovación, ¿sí? Eso me preocupa mucho y creo que puede correr el riesgo de limitar el acceso a la diversidad de terapias, como lo mencionabas ahora, Sandra, por ejemplo, las terapias avanzadas, porque siento que se está priorizando más los criterios de carácter financiero, responde más a una necesidad financiera, que por supuesto es muy importante, pero no se está hablando de forma explícita de cómo vamos a incentivar esa innovación. Yo veo que la compra centralizada es un modelo que es positivo desde el punto de vista de que nos ayuda, por supuesto, a optimizar los recursos más en esta coyuntura que estamos viviendo, en donde la crisis es de plata porque plata no tenemos, ¿sí? Digamos que los recursos son bastante limitados y necesitamos garantizar que el país pueda, o más vale, los pacientes, los usuarios puedan seguir accediendo a tratamientos innovadores. Entonces, este modelo sirve porque nos puede ayudar a
a generar una negociación más eficiente, por supuesto, con la industria farmacéutica para facilitar ese acceso a medicamentos y tratamientos innovadores, facilita la entrada de tratamientos avanzados, puede ayudar sobre todo también a hacer ese pronóstico, ese forecast de la demanda, digamos, tener un poco más de claridad frente a esa demanda que podemos tener no solamente en Colombia, sino a nivel regional. Nos puede ayudar también en términos de avanzar en esos acuerdos innovadores de acceso de los que hemos hablado en muchos espacios, ¿sí? Que son necesarios, como por ejemplo los acuerdos de riesgo compartido, ¿sí? Pero también tiene unos riesgos enormes, ¿sí? Y es que podemos, a través de esta resolución, si no se fijan esos criterios adecuados para el acceso a terapias innovadoras, podemos estar priorizando, por ejemplo, terapias que tengan más alto volumen de uso y que no se contemple la posibilidad, por ejemplo, de tratamientos nuevos que aún no han generado de pronto un nivel de demanda muy alto, pero que pueden ser altamente efectivos para poblaciones en donde, o enfermedades en donde no hay un nivel de prevalencia muy alto, ¿sí? Me preocupa también el tema de la falta de incentivos que puede haber en algún momento para la industria farmacéutica, ¿sí? Que es un actor fundamental. Si no tenemos unos incentivos adecuados para que ingresen medicamentos o tratamientos innovadores o de última generación dentro de este esquema de compra centralizada, seguramente lo que van a hacer muchos de estos actores de la industria farmacéutica es que van a priorizar digamos, algunos mercados que puedan ser más atractivos que Colombia, porque el mercado se mueve así, el mercado no, el global farmacéutico, la industria farmacéutica pone los huevos donde en la canasta que mejor le represente, digamos, intereses, y eso es una realidad que no podemos evadir, ¿sí? Entonces creo que es importante considerar eso. Y también dentro de este proceso de la resolución, es importante considerar, aparte de los criterios financieros, también los aspectos clínicos, ¿sí? ¿Cuál va a ser el rol de la cuenta de alto costo y cómo vamos a garantizar que si se da ese acceso a esos medicamentos o tratamientos innovadores, vamos a obtener los resultados en salud que seguramente estamos esperando y que esperamos también que tengan un impacto desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera del sistema? Eso es lo que quiero también poner sobre la mesa. Sí, por supuesto que es una buena posibilidad, pero que hay que hilar un poco más fino para que, digamos, a todos los actores del sistema, priorizando a los pacientes usuarios, nos pueda servir. Gracias por los aportes y tu tiempo, Diego. Claudia. Yo solo quisiera decir que sería muy valioso hacer una comunicación sobre los retos logísticos de la distribución que tendrían que tener, digamos, dos elementos. Uno positivo en el sentido de que nosotros tuvimos tal vez la respuesta más interesante en la distribución y entrega y administración de vacunas COVID, gracias a que tenemos una infraestructura muy valiosa de la forma como funciona el plan de ampliado de inmunizaciones, que dio cuenta de una respuesta rápida territorial y de unas capacidades territoriales y centralizadas bastante interesantes, con debilidades, por supuesto, pero que permitieron en su momento garantizar esa respuesta. Entonces, decir eso es, hey, reconozcamos que existe eso, que de eso pudiera estar siendo incorporado para los retos de la planeación y de la puesta en marcha de esta iniciativa. La segunda es decir, que nosotros, en el caso de enfermedades huérfanas, estamos frente a un trazador muy interesante de un problema general de la forma como se garantiza la cobertura y el seguimiento a las terapias, a los pacientes y al acceso, que pudiera convertirse en un piloto interesante de cómo resolver los retos que hoy estamos enfrentando, incluida la posibilidad de valorar adecuadamente las capacidades tecnológicas y de infraestructura que en su momento los operadores logísticos que hoy están, digamos, sancionados, cuestionados y bajo vigilancia, deberían, digamos, generar algunas lecciones aprendidas para que cualquier esfuerzo que se haga, en todo caso, resuelva la problemática, pero también entienda el recorrido, las ganancias y las capacidades que se han desarrollado en los últimos tiempos. Y finalmente decir que este comentario sobre los recursos no UPC están dando una señal de que de pronto se está pensando en cambiar el mecanismo de pago y remuneración de los presupuestos máximos. Particularmente el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder, durante mucho tiempo hemos sido muy críticos con el esquema y el diseño
y el mecanismo a través del cual se establecieron los presupuestos máximos, entre otras cosas porque desaparecieron la posibilidad de trazabilidad de las negociaciones, las frecuencias de entrega, etcétera, y la forma de pago que hacía la ADRES. Entonces, esto está sugiriendo que se va a cambiar la modalidad o se va a diseñar una modalidad distinta de remuneración y de financiamiento, y ese elemento en sí mismo tendría que considerar una evaluación juiciosa, seria, rigurosa del mecanismo de financiación de presupuestos máximos. Muchas gracias, Claudia. Yo quiero ahí anotar algo para darle la palabra al doctor Sarante, y es, yo creo que hay que atar todos los procesos de compra, distribución, seguimiento con los centros de referencia. Y es la forma de atar el proceso administrativo con lo clínico. O si no, no va a ser tan fácil no solo tener la data, sino lograr los resultados y poder tener la evidencia. Doctor Sarante, Carolina, para el cierre de sus apreciaciones. Y después, Néstor. Doctor, no, está su micrófono apagado, no lo escuchamos. Me voy con su idea porque yo creo que esto tiene que ir más allá de la centralización de la compra. Si volvemos al modelo que se va por la aseguradora, ahí tenemos un riesgo muy grande que termine no funcionando. Nosotros siempre hemos promovido que todo este tema de compra centralizada en huérfanas tiene que estar por encima del aseguramiento. No puedo depender como centro de referencia o como IPS de manejo de pacientes que tenga o no un contrato la aseguradora con ese centro, porque ahí se termina todo lo positivo que podamos lograr a través de estas compras. Yo creo que la centralización tiene que estar por encima del asegurador, aunque puede ser muy útil. Yo no sé por qué siguen nombrando los aseguradores y no sabemos qué va a pasar, son como muertos en vida o algo así, o parece que van a seguir, pero definitivamente no puede depender de eso. Puede ser que la distribución y las redes puedan depender en cierta manera, pero tiene que estar por encima de eso y ojalá la resolución lo tuviera claro. Gracias, doctor, por sus comentarios y su tiempo. Carolina. Una última consideración que no se ha mencionado, que es también una política pública en la que el Centro de Pensamiento cree mucho, que es el precio basado en el aporte terapéutico, o el artículo 72, algunos lo conocen, que es una política pública que está como en el limbo porque tiene todo un andamiaje normativo vigente, pero nada que se aplica porque falta la circular de la Comisión Nacional de Precios, pero sobre todo en huérfanas creo que vale la pena hacer esos análisis también en la compra, y se puede incluir ahí pues esa política pública que también ya incluyen muchos países, que incluyen ciertamente algunas aseguradoras y operadores logísticos en Colombia de manera privada. Entonces es una oportunidad también para que retomemos el control del uso racional de los medicamentos, que también está un poquito desmadrado, somos totalmente reactivos a las dinámicas de inducción de demanda que muy hábilmente y pues con todo su derecho hace la industria farmacéutica, pero que a veces se nos sale de control y bueno, nos encontramos con cosas acá tremendas, como que somos el país del mundo que más, en muchos años, que tuvo más hemofilia o más inmunoglobulina paroxística nocturna o como sea que se llame, ¿cierto? Y hay que tener un control también ahí desde la gestión de la compra. Gracias, Carolina, por tus aportes, reflexiones y claramente por tu tiempo. Néstor y después Camilo, tú para el cierre. Bueno, Ahí estamos al aire, Néstor. yo insisto dos cosas para concentrarnos en la resolución. Primero, creo que es importante que tenemos que diferenciar compra centralizada de una posible negociación centralizada. Yo creo que son como dos aspectos muy diferentes y que uno lo hace de acuerdo a un análisis serio de qué puede hacer en la vida. Es como cuando uno dice quiero ir a la luna, pues yo sé que no voy a poder ir. Quisiera, pero no voy a poder ir. Yo creo que esa es la invitación que yo quiero hacer. Si el país no empieza a hacer análisis más serios y salir como de esas ilusiones
bueno, ¿qué queremos? Una compra centralizada y tenemos la logística, tenemos todo lo que las deficiencias, cómo las vamos a mejorar, cuál va a ser el plan y cuánto nos cuesta y vale la pena o no vale la pena, o una negociación centralizada sobre unos precios, sobre unos productos que tienen patente, y por eso sí necesitaríamos el estudio de qué moléculas estamos hablando, de cuáles tienen patente, cuándo se vencen las patentes, si hay oferta de genéricos, cuáles ofrece el fondo, cuáles no ofrece el fondo, en qué año lo vamos a hacer, cómo estaría proyectado, cuál es el cálculo actuarial del crecimiento de estas enfermedades huérfanas, de qué estaríamos hablando. Lo único positivo que yo veo ahí es que, claro, la plata para comprar todo se vería pagado por adelantado, la de un año, pero las deficiencias y el problema que hubiese si no fuera una compra adecuada, porque tampoco en ningún lado plantea cómo es el cálculo de los productos de las unidades, no hay nada. Entonces yo sí hago la invitación a que nos dejen estructurado muy bien para una toma de decisiones, para uno tener una responsabilidad de los pacientes y decirle, miren, nosotros sí le apuntamos a esto porque teníamos toda esta información, pero nosotros como pacientes de alto costo, y se lo hemos dicho al gobierno en otras oportunidades, no le apuntamos a seguir tomando decisiones sin información. Yo creo que el tema es muy serio, muy técnico y deberíamos tener un soporte adecuado de todos estos análisis de costos y en realidad qué vamos a ganar, qué costos vamos a, o sea, en cuántos años nos vamos a economizar qué dinero, porque es que ni siquiera sabemos qué tiene la OEPS en este momento y a qué precios. O sea, es que ni siquiera tenemos un estudio de factibilidad. Si yo fuera gerente de una empresa y me presentaran este proyecto, yo he hecho a todos los gerentes de para abajo, digo, qué pena, pero esto necesita seriedad. Y yo creo que en esto es lo que estoy invitando a que haya más seriedad para una toma de decisiones. Ahora tenemos una tercera incógnita que es si la OPS queda, no queda, si desaparece, no desaparece, qué va a pasar. Ahorita estaba antes en una reunión con los Estados Unidos donde la angustia es qué va a pasar con la OPS, con todos estos fondos de acuerdo a Trump, cuánto va a durar esta medida, cómo, o sea, hay también otra cosa. Por eso la invitación sería, pensemos en una negociación centralizada, hablemos con los productores de patentes, así como hizo Paraguay, miremos qué precios conseguimos, fortalecemos, busquemos 5 gestores que se encarguen de las 5 EPS ahorita más grandes del país, con eso, o sea, yo creo que como que ubiquemos en la realidad de país que tenemos, porque uno creo que construye el país a medida de lo que tiene y lo puede ir mejorando, pero no plantea cosas de algo que no tiene, que el solo hecho de implementarlo ya va a ser la primera barrera. Yo creo que esa era la invitación e insistiría, quisiéramos ver todo el soporte técnico de análisis de mercado, de patentes, de precios, de costos, todo para decir el país se va a invertir lo que se economizó en esta compra para otra patología o para la misma enfermedad de huérfanas o para diagnóstico, para una cantidad de cosas. Gracias, gracias Néstor por el tiempo y demás, muy interesante y me quedo también para pensar de parte mía en el tema de, bueno, ¿y qué sucede si hay cambios con el tema ahora de la política internacional respecto al fondo y demás? Entonces, ¿dónde queda sentado el proceso de la compra centralizada? Un poco también allí para lo que Carolina mencionaba de si debería ser un elemento y toda una estrategia y una política nuestra, no solo tan ligada y tan pegada al fondo. Ahí me llevo ese tema. Camilo, tu cierre ya un minuto, que sé que estoy pasada de tiempo, pero es que todos tienen cosas muy importantes que... Gracias, Sandra. Sin duda el llamado es a que haya una colaboración. No se puede comprar por un lado y, por ejemplo, uno lee la resolución y dice que el ministerio compra y las CAPBs se encargan de todo el resto del proceso. Eso tiene que ser absolutamente de colaboración y de integración, sumado al hecho de que tiene que haber de por medio también la prestación, el centro de excelencia. Eso es clave, que haya esa colaboración, esa integración, porque si no el proceso no funciona. Así es, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a cada uno de los invitados al panel por su tiempo. Les estaremos compartiendo la información del documento final que recoge todos estos elementos, que será a su vez compartido al ministerio. Igual recordarles que está abierto el espacio desde el ministerio para recibir los comentarios a la resolución hasta el lunes 10. Entonces también anímense, lo que nos faltó, sus propias opiniones y demás, ponerlas allí, porque soy convencida que en ese espacio de construir entre todos es que podemos enriquecer los procesos. Gracias nuevamente, mi equipo está ahí compartiendo una encuesta de satisfacción, nos interesa saber qué otros temas son de su interés para que sigamos conversando y gracias a todos por el tiempo, un buen resto de día a todos en sus diferentes ocupaciones, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, feliz día. Sandra, gracias a todos. Gracias, gracias.